Vamos a hablar sobre el Evangelio, el tema principal de la Biblia, el tema más importante. Gálatas capítulo 1 explica claramente que hay un solo Evangelio, pero algunos pueden predicar un Evangelio diferente. El apóstol Pablo lo llama un Evangelio diferente. Vamos a ver cuál es ese Evangelio, que es el Evangelio que el apóstol Pablo llama el Evangelio diferente y que solamente tienen que creer al Evangelio que está escrito en la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10, habla de el evangelio bíblico, el evangelio de Cristo, y habla de un evangelio que lo llama el evangelio diferente. Aquí tiene un nombre. Hay un evangelio que el apóstol Pablo lo llama el evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Está el verdadero, y hay uno que el apóstol Pablo dice: no importa a quién les predique ese evangelio, no lo crean, no lo reciban. No reciban a esa persona que les predica un evangelio diferente, aun si es un ángel o aun si soy yo mismo, dice el apóstol Pablo. No reciban. Aquel que les predica un evangelio diferente, aquí tiene el nombre de evangelio diferente, no lo reciban. Eso dice el versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El evangelio bíblico es el evangelio de la gracia, es el evangelio que dice que nosotros somos salvos solamente por la muerte de Cristo en la cruz, que somos limpios de pecado solamente por la obra de Cristo. Esa es la gracia. El evangelio bíblico es el evangelio de la gracia. ¿El evangelio diferente cuál es? El evangelio que enseñan las personas que no son salvas, o es un evangelio que está dirigido por Satanás, que le enseña al ser humano que no necesita a Dios para ser salvo, que necesita de su propio esfuerzo, de su propia obra, de su propia voluntad, de su propia determinación, de su compromiso. Pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia. Ese evangelio se llama el evangelio diferente, el que no tiene que ver con la Biblia, el que es diferente. Por eso se llama el evangelio diferente. Es un evangelio satánico, no es de Dios. El apóstol Pablo aquí lo llama el evangelio diferente. El versículo 7 dice: no que haya otro. Hay un solo evangelio. Bíblicamente hay un solo evangelio, como hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Juan 14, 6. No hay más. El evangelio es uno solo. Es uno. Pero el apóstol Pablo dice: algunos predican un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio? Ese versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces hay algunos que no quieren creer en el evangelio de la gracia. ¿En qué evangelio quieren creer? El evangelio de las buenas obras. Quieren creer en el evangelio de la bondad del ser humano, de que el ser humano haciendo buenas obras va a ir al cielo. Ese evangelio no existe. Ese evangelio no es bíblico. Versículo 8 dice: mas si aún nosotros, es tan grave el evangelio diferente que el apóstol Pablo que enseña. Él dice: si aún nosotros los apóstoles les enseñamos
ese evangelio diferente, no lo crean. ¿Por qué? Ya los apóstoles enseñaron el evangelio que está sobre la base, sobre la piedra que es Cristo, la piedra angular. Aparece en Isaías. Isaías capítulo 28 habla de la piedra angular. En el libro de Romanos habla nuevamente de que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cualquiera que ponga algo diferente, el evangelio tiene una base que es Cristo. Es la gracia, es la cruz. La muerte de Cristo en la cruz. Cualquiera que ponga otra cosa, eso se llama un evangelio diferente. Aquellos entonces que dicen que la salvación es por una oración de fe, eso se llama un evangelio diferente. Aquellos que dicen que la salvación tiene que ser como evidencia del hablar en lenguas, es un evangelio diferente. Aquellos que dicen que nosotros somos salvos, pero si cumplimos los mandamientos, eso es un evangelio diferente. Aquellas personas que dicen que necesitan el bautismo en agua para ser salvas, eso es un evangelio diferente. Todo aquello que está aparte de la cruz es un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo en un momento llegó a decir que no quería saber de otra cosa, solamente quería saber de Cristo y de este crucificado, porque eso es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 3, describe el evangelio de forma clara, de forma exacta. El evangelio es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahí está condensado el evangelio. Ahí, la muerte de Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, la sepultura de Cristo, porque eso también evidencia, ¿sí?, que nuestro pecado también murió, y la resurrección, porque el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucita, entonces no es Dios, no hay evidencia. Dice que Él resucitó para nuestra justificación. Y cuando Cristo muere, no solamente muere Cristo, morimos nosotros también. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso la muerte de Cristo es el evangelio, la sepultura de Cristo es el evangelio, porque nuestros pecados también quedaron sepultados. Y la resurrección de Cristo es el evangelio. Esas tres cosas componen el evangelio. El apóstol Pablo aquí claramente dice, si aún nosotros los apóstoles les enseñamos un evangelio diferente al de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo, eso no es el evangelio. Eso es algo diferente. La verdad es una sola. Aquello diferente a la verdad es la mentira. Por eso este evangelio diferente es diabólico. No es de Dios. Las personas no saben. Las personas no saben que seguir algo diferente a lo que está en la Biblia no es el corazón de Dios. Seguir algo diferente a la palabra de Dios es seguir a Satanás. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva solamente seguían a Dios, solamente conocían a Dios, solamente creían en Dios, solamente. Pero un día, Adán y Eva escucharon una voz diferente. La voz diferente que escuchó Adán y Eva en el huerto del Edén fue Satanás. Esa fue la voz diferente. Por eso el evangelio diferente de que habla la Biblia aquí, que el apóstol Pablo está sorprendido porque se alejaron rápidamente. En este tiempo donde el mismo apóstol Pablo predicó el evangelio, ya las personas se habían desviado al evangelio diferente. Algunos querían solamente hablar de bautismos. Otros hablaban, el apóstol Pablo dice, muchas fábulas judaicas. Hablaban muchas cosas diferentes al evangelio. Muchas cosas diferentes al evangelio. En este tiempo también muchos hablan de las raíces como hebreas y hay mucho como judaizante que quiere enseñar que hay que cumplir la ley para ir al cielo, y otros que son de muchas denominaciones hablan de la gracia, pero al final terminan diciendo que hay que cumplir un día como el sábado para ir al cielo, que si no cumplimos el día de reposo entonces no vamos al cielo. Eso se llama un evangelio diferente, porque están diciendo que para ir al cielo tenemos que cumplir un día que está dentro de la ley, que es un mandamiento, que hay que cumplir el día de reposo, el sábado, porque si no cumplimos el día de reposo no vamos a ir al cielo. Eso no es el evangelio. El evangelio enseña que nosotros somos salvos o pasamos de pecadores a justos solamente por la muerte de Cristo en la cruz. Eso es el evangelio.
Todos quedamos perdidos cuando Adán pecó, el primer hombre, Romanos 5:12. Pero la Biblia nos enseña, Romanos 5:19, que por un hombre que obedeció, que es Cristo, somos justos. Así enseña la Biblia. Romanos capítulo 3 también enseña, el apóstol Pablo concluye que nosotros somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Por la fe nomás, por la gracia, somos salvos. La condición, la obra de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Eso es el Evangelio. Cualquier cosa que se le añade, o una persona le añada, y eso es un evangelio diferente. La Biblia dice que el que le quite la palabra de Dios, le quite o la añada, es como maldito delante de Dios. Porque le está quitando a la misma palabra de Dios, le está quitando o le está añadiendo. Aquí también usa la palabra anatema, como sentido de maldito también, ¿sí? En ese versículo, el versículo 8 dice: mas si aún nosotros, el apóstol Pablo, para mirar la gravedad del asunto, del evangelio diferente, de los que dicen que hay que bautizarse para ir al cielo, o los que dicen que hay que hablar en lenguas para ir al cielo, o los que dicen que hay que hacer buenas obras para ir al cielo, el apóstol Pablo dice: ni aún si nosotros les decimos eso, no lo acepten, no lo crean, porque hay un solo evangelio. Él mismo se pone como ejemplo, el mismo apóstol Pablo. Ya les predicamos el evangelio de la gracia. Aparte del evangelio de la gracia no podemos aceptar ningún otro evangelio. Aparte del amor de Cristo en la cruz, no podemos añadirle nada. Quien le añada a ese amor, eso es un evangelio diferente. Quien le añada a la misericordia de Dios en la cruz, eso es un evangelio diferente. No se le puede añadir nada, no se le puede quitar tampoco. A la sangre de Cristo tampoco hay que quitarle el poder, porque algunos que hacen a la sangre de Cristo, que le quitan el poder, ¿sí? La eficacia. Dice que fue una sola ofrenda, el cuerpo de Cristo, cuando Cristo ofrece su cuerpo como la ofrenda por el pecado en la cruz, es una ofrenda única y eterna, es una vez y para siempre. Como dice claramente Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice que con esa ofrenda, ¿sí? Con la ofrenda del cuerpo de Cristo, somos santificados. Una sola vez y para siempre, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, somos santificados una vez y para siempre. Dice una vez, pero para siempre, una vez por todos los pecados. Eso es el evangelio. Cualquier cosa que se añada a esa única ofrenda, que es la ofrenda del cuerpo de Cristo en la cruz, es cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre. Cualquier cosa que se le añada a la sangre de Cristo, dice: sí, hay que creer que Cristo murió por nuestros pecados, pero también tenemos que cumplir los mandamientos, pero también tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, pero también tenemos que ser buenas personas, pero tenemos que dar buen testimonio, porque si no damos buen testimonio, perdemos la salvación. Eso es un evangelio diferente, no son cristianos. Son seguidores de un evangelio diferente. Cristianos no. Siguen a otro diferente. A otro. Hay un solo Dios. Uno solo. Aquel que no cree en el evangelio de la gracia, de que nosotros somos salvos, fuimos perdonados, todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz una sola vez. Que no tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días por nuestras faltas. Nos equivocamos todos los días. Pero el evangelio que enseña, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice ninguna. El que es salvo, el que tiene el evangelio de la gracia, esa gracia, esa misericordia, ese amor, cuando cree en la obra de Cristo, le quita la condenación de su corazón. Le quita la condenación, le arranca la condenación. Eso es el evangelio. Le da paz. Dice que es el evangelio de la paz. El ser humano, cuando pecó, quedó en enemistad con Dios, se separó de Dios. ¿Qué lo separó? El pecado, ¿sí? El pecado nos separó de Dios. Cristo va a la cruz para quitar ¿qué? El pecado. Los hombres querían que Dios los escuchara. Los hombres querían tener comunión con Dios, pero el pecado no les permitía eso. Cristo vino a la tierra, para llevar en sus espaldas, de acuerdo a Isaías 38:17, que lo repito mucho, para que vean que está escrito, que Cristo llevó. Dice que Él cargó nuestros pecados, nos los quitó y los llevó en sus espaldas
¿A dónde los llevó? Todos nuestros pecados. Dice todos. Está escrito literalmente que Cristo llevó en sus espaldas todos nuestros pecados, los míos. Dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Los que yo tenía, los pecados que yo tenía en mi corazón, todos, desde mi nacimiento hasta mi muerte, no sé cuántos, miles y miles de pecados. Desde que yo nazco hasta que muero, la Biblia enseña, testifica, que todos mis pecados Cristo los cargó en sus espaldas. Y en sus espaldas Cristo llevó todos mis pecados a la cruz. Y en la cruz, cuando Él muere en la cruz, con la sangre de Él, limpia el pecado, lo borra. Entonces el pecado ya no está en mi corazón. Yo quedé limpio. Ahora puedo tener comunión con Dios. Si creo esa verdad, ya no me llamo pecador, me llamo justo, o santo, o creyente. A la derecha. Los justos, los santos y los creyentes tienen una ubicación delante de Dios, a la derecha. Aquel que dice yo soy pecador, entonces bíblicamente el pecador se llama también impío, y el pecador bíblicamente también se llama incrédulo o hijo de Satanás. Entonces, del lado de la derecha, los hijos de Dios en el juicio están a la derecha, santos, justos, creyentes, hijos de Dios, derecha. A la izquierda, nosotros leemos Mateo capítulo 25, dice que a la izquierda están los cabritos. Bueno, también a la derecha se llaman ovejas. A la izquierda se llaman cabritos, se llaman impíos, se llaman pecadores y se llaman hijos de Satanás. Juan 8:44. Son dos grupos. Dos grupos. Quien no se ubica en estos dos grupos, bíblicamente, si no se ubica bíblicamente en el día del juicio, va a ser sorprendido. Como dice Mateo capítulo 7, el 21 al 23. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, porque ellos a la cruz le añadieron algo. Somos salvos no solamente por la sangre de Cristo, somos salvos porque nosotros también profetizamos. Y en este tiempo también hay muchísimos profetas. Pero nadie se va a salvar por decir que es un profeta. En este tiempo hay muchos también que pueden decir que son apóstoles. Pero bíblicamente nadie va a ser salvo porque diga yo soy apóstol. No, nadie se va a salvar por eso. Yo hablo en lenguas. Nadie se va a salvar porque diga que habla en lenguas. El diablo conoció las lenguas angelicales y es el diablo, va a ir al infierno. A esas lenguas no las supera nadie, las angelicales. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No hicimos milagros? Entonces muchas personas dicen, yo soy salvo porque yo hago milagros. No, Satanás también tiene muchas obras engañosas que las muestra como milagros y muchos van convencidos que van para el cielo con la obra de Dios y no. Esos milagros que muchos tienen del lado del pecador, no hay nada de Dios, a la izquierda no hay nada de Dios. Aunque en la izquierda hayan pecadores que profeticen, en la izquierda hayan pecadores que hablen en lenguas y que hagan milagros, eso no los va a salvar. Todo lo que estén a la izquierda, no importa qué ministerio tengan, no importa a qué denominación vayan, no importa qué días cumplan, si comen o no comen cerdo, no importa. A la izquierda el pecador, todo está perdido. Eso es Génesis capítulo 3, todos en Adán están perdidos. A la izquierda. Para ser salvos tenemos que de la izquierda pasar a la derecha. De hijos de Satanás a hijos de Dios. De pecadores a justos. De cabritos a ovejas. Hay que tener ese cambio. Y ese cambio bíblicamente se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe. Son dos cosas que se necesitan para ser salvo, arrepentimiento y fe. ¿Arrepentimiento de qué? De ser pecador, bíblicamente. Se necesita el arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento de ser pecador? El pecador está con Satanás. El pecador no cree en Dios. Aunque él diga que sí cree en Dios, aunque él diga que tiene un ministerio, aunque él diga muchísimas cosas y que ha hecho milagros y que ha profetizado. Porque eso dice Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero cuando el Señor les responde, ¿qué les responde? En el juicio final, ¿qué les responde Dios? Están convencidos, están en la izquierda, se reconocen pecadores, pero también al decir que son pecadores dicen que son hijos de Dios. Tienen un engaño muy grande, porque pertenecen al evangelio diferente. En el evangelio diferente dicen que son hijos de Dios y que son pecadores. En el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios se llama el evangelio de la gracia. El evangelio que no es de Dios, que es diabólico,
se llama el evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? El que le añade a la cruz algo. Sí, Jesús me perdonó en la cruz, pero yo tengo que pedir perdón todos los días. No, no. Dios me perdonó en la cruz una vez y para siempre. Todos mis pecados los perdonó, pero en la cruz. Eso no es diariamente. Que yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona porque yo le pido perdón. No. Pedir perdón, la saliva que nosotros botemos todos los días pidiendo perdón, eso no limpia el pecado. La sangre de Cristo. Yo lloro todos los días. Dios, perdóneme, y lloro y lloro. Mis lágrimas no perdonan el pecado. Es que yo soy muy humilde y le oro a Dios humildemente. Eso no funciona. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo en la cruz y no hay más. Es lo único. Eso se llama el evangelio de la gracia. Por eso el apóstol Pablo claramente en Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: mas si aún nosotros, el apóstol Pablo se pone como ejemplo, aún nosotros los apóstoles, les predicamos algo aparte de la obra de Cristo, les predicamos algo aparte de la sangre de Cristo como el perdón del pecado, ténganos por malditos también a nosotros. Se ponen como ejemplo. Ellos se ponen como ejemplo. Si yo predico algo diferente a la cruz, eso se llama un evangelio diferente. Yo mismo diciendo: no, ahora tenemos que cumplir los mandamientos para ir al cielo. Ahora tenemos que cumplir el sábado porque si cumplimos el sábado nos vamos al cielo. Eso sería un evangelio diferente. Eso me convertiría en una persona maldita, bíblicamente. Es un término fuerte, es una palabra fuerte. Pero aquel que predica algo diferente a la cruz, al perdón del pecado eterno en la cruz, al amor de Dios eterno en la cruz, a la misericordia de Dios en la cruz completa, absoluta, la Biblia lo llama maldito. ¿Por qué? Está desviando a esa persona del cielo y lo está mandando al infierno. Está enseñando no la palabra de Dios. Ese evangelio diferente es la voz de Satanás. Ese evangelio diferente aparece Génesis capítulo 3. Adán y Eva escucharon una voz diferente. La palabra de Dios. La Biblia nos enseña, el evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es el evangelio, las buenas noticias. ¿De quién? De Dios. La buena noticia es, el pecador tenía que ir al infierno. ¿Por qué? Porque el pecador se convirtió en pecador dejando de creer en Dios y creyendo en Satanás. Eso es un pecador. El que no cree en Dios y cree en Satanás. O incrédulo. Pero los pecadores engañados por Satanás, los pecadores que están en un evangelio diferente, que dicen: yo soy pecador, pero yo creo en Dios. Dice que es pecador y que cree. Pero eso es contradictorio. Pecador es incrédulo. Justo es creyente. Todo aquel que diga que es pecador está diciendo: yo soy incrédulo. Todo aquel que dice que es justo está diciendo que es creyente. Y la Biblia dice que no hay ninguna comunión entre el incrédulo y el creyente, y ninguna comunión entre Dios y Satanás. No hay comunión, como luz y las tinieblas. Son dos mundos diferentes. El mundo del pecador es el mundo de Satanás. El mundo del justo es el mundo de Dios, el mundo de la fe. Por eso la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo está conectado con la fe. En el corazón del justo hay la fe. En el corazón del pecador hay el pecado. Por eso el pecador que dice: ¿tiene pecado en su corazón? ¿Usted tiene pecado en su corazón? El pecador que dice: pues claro, yo tengo pecado, todos somos pecadores. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De la abundancia de qué? Del corazón. El pecador expresa lo que él cree. Tengo pecado en mi corazón. Por eso dice: yo soy pecador. ¿Por qué es pecador? Porque yo peco. Así piensa. Porque dentro de mi corazón hay pecado, porque yo peco, por eso soy pecador. Nosotros somos justos, no porque no pequemos. Somos justos no porque seamos buenos, no. Somos justos porque creemos en Cristo. Por eso somos justos. El justo por la fe vivirá, el justo por su fe vivirá. ¿Cuál fe? Creer en la sangre de Cristo en la cruz. Esa sangre nos limpió del pecado una vez y para siempre. La Biblia dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si una persona no cree lo que está escrito en la Biblia,
La misma Biblia testifica que ni aun si se levanta un muerto a predicarle a una persona, si no cree lo que está escrito en la Biblia, no le va a creer ni siquiera un muerto que se levante, que resucite. Porque la Biblia habla de Lázaro y ahora del rico, y el rico dice, yo tengo varios hermanos, pero si se levanta un muerto y les predica, ellos van a creer para que no vengan acá al infierno, al lugar de tormento, o no vengan al Hades, en ese momento del Hades. ¿Y qué le dice a Abraham? No. Si ellos no creen a los profetas y no creen a Moisés, no le van a creer ni a los muertos, porque un pecador es así. El pecador, si no le cree a lo que está escrito en la Biblia, no le va a creer a nadie. A nadie le va a creer. Eso es un pecador bíblicamente. Eso es un pecador. Pero los pecadores de esta época dicen que creen en Dios. Pero el pecador que muestra la Biblia, cuando el apóstol Pedro, antes de ser apóstol, se encontró con Jesús, que Jesús le habló, boga mar adentro, y él le dice, ¿qué voy a pescar? Ya yo fui y no pesqué nada. Jesús le dice, pero boga mar adentro. Pero dice, bueno, en tu palabra voy a echar la red. Cuando Pedro echó la red y vio una pesca milagrosa, Pedro se arrepintió. Cuando se arrepintió, él reconoció algo delante de la palabra de Dios, o delante de Dios, porque Dios mismo es la palabra. De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo significa la palabra. Dios se encarnó en un cuerpo, en Jesús, siendo Jesucristo, así se encarnó. Cuando Pedro vio un milagro, Lucas capítulo 5, él vio un milagro, el que descubrió, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías. Yo no creía en el Mesías, yo no creía en Dios. Y dice que Pedro, aún estando en la barca, se tiró de rodillas delante de Jesús. Y tirándose de rodillas delante de Jesús, que le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Él se estaba reconociendo como pecador, pero ¿cuál era su pecado? ¿Qué pecado reconoció Pedro en ese momento? Pedro estaba robando, Pedro estaba matando, Pedro estaba adulterando. No, Pedro estaba escuchando la palabra de Dios, y después de escuchar la palabra de Dios, vio un milagro. Y cuando vio ese milagro, él descubrió, yo no creía en Jesucristo, yo no creía en el Salvador, yo no creía en Dios, no creía. Y cuando descubrió que no creía, Lucas capítulo 5 pueden leer detalladamente, él dijo, apártate de mí. Se descubrió a sí mismo como pecador. ¿Cómo se descubrió como pecador? Incrédulo. Así se descubrió. El apóstol Pablo también dice que él en un tiempo estaba sin Dios. ¿Cómo? En ignorancia. ¿Cómo? En incredulidad. Así dice la Biblia. En incredulidad. Libro de Hebreos capítulo 3, versículo 19, dice que el pueblo de Israel, Dios estuvo disgustado con ellos 40 años en el desierto y les juró con ira, no van a entrar en mi reposo, en la tierra prometida, no van a entrar, se los juro con ira. Dice, ¿cuál fue el pecado que ellos cometieron? Dice, la incredulidad. Pueden leer claramente Hebreos capítulo 3, versículo 19. La incredulidad. Juan capítulo 16 del versículo 7 al versículo 9 dice que el Espíritu Santo cuando venía al mundo venía a cumplir una tarea con 3 opciones, una misión con 3 opciones. Primero, convencer al mundo de pecado. Es el Juan capítulo 16, versículo 8, de pecado. Versículo 9 dice, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo para convencer a un pecador de pecado. ¿Cuál es el pecado que le muestra el Espíritu Santo al pecador? Que no cree. Ese es el pecado que el Espíritu Santo le muestra al pecador en su corazón. Usted no cree. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo está enseñando. Hay un evangelio que se llama el evangelio diferente. No es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de la gracia. El evangelio de Cristo se llama el evangelio de la gracia. Aquel evangelio diferente a la gracia. Se llama el evangelio diferente. ¿Por qué diferente? No es la voz de Dios. No son las buenas nuevas de salvación. Es el evangelio de la obra humana. Es el evangelio de pedir perdón todos los días llorando. Dios, perdóneme, perdóneme, perdóneme por mi pecado. Dios, ¿qué dice? Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Eso es la gracia.
con la obra de Cristo en la cruz, con la muerte de Cristo en la cruz, con la sangre de Cristo en la cruz, nuestro pecado quedó limpio para siempre. Dios nos perdonó de verdad, a tal punto que ese pecado quedó borrado. Dice que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Dice, nunca más. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No hay más. No va a perdonar más. No va a morir más. Porque ya murió y ya perdonó todo el pecado. Si hubiese quedado pecado sin perdonar, Cristo tendría que ir de nuevo a la cruz y morir. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice que Él murió una vez y para siempre, pero dice que ofreció su propia sangre. Dice que Cristo ofreció su propia sangre. Y que esa sangre la ofrece en el mismo tabernáculo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es eterno perdón del pecado. Redención significa el perdón del pecado. Una sola vez nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice con fuerza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los justos no hay condenación. ¿Para quién es la condenación? Para los pecadores. ¿Pero por qué son pecadores? Porque no creen en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la gracia. Por eso son pecadores. En el Evangelio diferente hay pecadores. Hay pecadores. ¿Por qué? Porque ese Evangelio diferente es el Evangelio mentiroso, que les enseña que tienen que hacer buenas obras para ir al cielo, que tienen que ser correctos, que tienen que ser fieles. Entonces hay algunas personas que piensan que se paran en una calle durante horas cumpliendo como un horario, por horas, como Dios les va a hacer un chulito. Usted ya hoy estuvo 3 horas en la calle, por estar 3 horas en la calle se ganó un puntico para ir al cielo. No, pueden durar todo el año, todo el día bajo sol y agua y al cielo no entran. Porque eso se llama un evangelio diferente. ¿Quién dijo que por ir a la calle y pararme como un poste, por hacer eso voy a ir al cielo? No. Y van así, tienen horarios exactos, hay muchas denominaciones y tienen muchísimas formas diferentes, por eso se llama el evangelio diferente. Tienen muchas formas diferentes, pero no tienen lo que enseña la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, una de esas formas diferentes es pararse en la calle como un poste durante 1 hora, 2 horas, 3 horas y ya. Y al otro día nuevamente en el mismo lugar, 1 hora, 2 horas. Allá no hay chulitos en el cielo, cumplí 1 hora. No. La sangre de Cristo es la única opción para ir al cielo, no hay más. La sangre de Cristo, no hay más. Bautizarse en agua, eso no limpia el pecado. No limpia el pecado. Más limpio si se baña en el baño que bautizarse en agua. La Biblia enseña, lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo y no hay más. Sumergirse en agua un día y salir de esa agua o en un bautismo en agua, eso no limpia el pecado, es un engaño de Satanás, es un evangelio diferente. Hablar en lenguas, muchas personas piensan así. Otros dicen, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a un lugar. Eso no tienen denominaciones y estos no son denominacionales. Yo creo en Dios y yo no necesito ir a una iglesia. Ya yo creo en Dios. Yo me porto bien, yo no mato, yo no robo, yo no consumo alcohol y yo me voy al cielo. Este no es denominacional, pero es un pecador también. Igual. Para ser justo hay una condición: creer en la sangre de Cristo. Creer que la sangre de Cristo me limpió de todos mis pecados en la cruz. Esa es la condición para ser justo, no hay más. Esa es la condición. La fe. El evangelio de la gracia. Por eso el apóstol Pablo nos enseña claramente. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, luego dice, aún si un ángel les predica algo diferente a la sangre de Cristo, como el perdón del pecado, tengan a ese ángel por maldito. Eso no es de Dios. No es de Dios. Dice, o un ángel. Cuando habla de un ángel, ya nos está dando algo que nos está dando también Satanás. Él primero era un ángel.
Primero era un ángel, después se convirtió en un demonio. Cuando aquí nos está hablando de ángel, que tengamos cuidado, ¿sí? Con que Satanás se disfraza como ángel de luz. Así enseña la Biblia. Por eso dice, un ángel está hablando aquí de Satanás, pero disfrazado como ángel de luz. Hay muchas personas que hablan muy bonito de Dios. Pueden hablar muy bonito, pero eso no salva a nadie. Los estafadores son las personas que hablan más bonito, pero son estafadores. Al final descubren. Esta es la palabra de Dios. Esto que está escrito tenemos que creer. Cualquier cosa que se le añada no es de Dios. Dígalo quien lo diga. El reverendo, el apóstol, el profeta. No interesa quién lo diga. Si es diferente a lo que está escrito en la Biblia, eso es una persona maldita. Dice anatema. Aquí dice, está escrito, ¿sí? Si habla algo diferente a lo que está escrito, no es de Dios. No es de Dios. Os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí lo dice claramente. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Nuevamente el apóstol Pablo va a decir lo mismo. Algunas personas dicen, ay, pero ¿por qué repite tanto? La verdad, no importa cuántas veces la repitamos, es la verdad. A algunos les molesta. Repite, sí. Dios podía escribir todo su mensaje de que Cristo limpió nuestro pecado en la cruz en un renglón, así, cortico, un versículo. Dios, siendo Dios, 66 libros para enseñar que nuestro pecado es limpio. 66 libros. ¿Por qué repite tanto? ¿Por qué? El ser humano, el corazón duro. La Biblia dice que somos tardos para oír. Tardos. Dice que nos alejamos de Dios. Al que está lejos hay que gritarle. Dice que Dios nos busca a nosotros, porque lejos no podemos escucharlo. Lejos. Por eso Dios tiene que hablar y hablar y hablar continuamente por tanta misericordia y por tanta gracia. ¿Por qué repite tanto? Porque usted escucha muy poco. Al que hay que repetirle y repetirle y repetirle porque escucha. No escucha. Por eso Dios nos dejó 66 libros, porque nosotros no escuchamos a Dios. No lo escuchamos. Y el apóstol Pablo en el 8 lo dice y en el 9 nuevamente lo repite. Un versículo ya dijo eso y en el otro versículo lo repite. ¿Por qué? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es muy importante. Por eso repetimos tanto el evangelio, porque es el mensaje más importante de la Biblia. ¿Por qué repetimos tanto lo mismo? Porque es la verdad, y la verdad no importa cuántas veces la repitamos. Es la verdad, ese es el evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la palabra de Dios, que tiene que ser anunciada no importa cuántas veces en este mundo. ¿Cómo hace el mundo para hacer viral algo? Igual. Repite y repite y repite y repite. Y una canción que repiten y repiten se hace viral y la gente está contenta escuchando una canción y no tiene problema con una canción, con un comercial, con una película. Repiten y repiten y repiten. Eso no les molesta. Pero si repite un versículo y otra cosa que se dijo aquí es un problema. Porque es la verdad. Porque es la verdad, por eso es un problema. Satanás pone que el mundo repita la mentira. Durante siglos se está repitiendo la mentira, se llama un evangelio diferente. Es la misma mentira que se repite, pero eso no le causa a la gente problema. Pero cuando se predica el evangelio, que está escrito en la Biblia, la gente le toma problema. ¿Por qué se repite? ¿Por qué repiten tanto? Porque es importante, porque es la verdad. Y porque es bíblico repetir la verdad. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque los siervos de Dios no buscan agradar a los hombres, buscan agradar a ¿quién? A Dios.
no es un mensaje bonito, es lo que está escrito en la Biblia. Eso tenemos que predicar, eso tenemos que... No otra cosa. Lo que está escrito dentro de la Biblia, eso tenemos que predicar. El Evangelio de Cristo es que el Evangelio de ¿qué? De la gracia. Juan capítulo 1, vamos a mirar qué fue lo que Cristo trajo cuando vino a este mundo. Dos cosas trajo Cristo, bíblicamente, en Juan capítulo 1. Cuando Él vino a este mundo trajo dos cosas. ¿Cuál dos cosas trajo Cristo? Vamos a mirar. Para que el apóstol Pablo diga que es el Evangelio de la gracia. El Evangelio bíblico, si lo llama el Evangelio de la gracia. Evangelio de Juan capítulo 1. El versículo... Un momento, les digo. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que vinieron la gracia y la verdad. Entonces el Evangelio de Dios se llama el Evangelio de la gracia. Así enseña la Biblia. Cuando dice por gracia, dice no es por obras. Porque si fuera por obras, ya no sería gracia. Son dos opuestos. La gracia es la obra de Cristo en la cruz. Eso se llama la gracia. Lo opuesto es la obra humana. El hombre tratando de ir al cielo por su esfuerzo, por tratar de ser bueno, por tratar de ser correcto, por tratar de cumplir los días o el día de reposo, o por tratar de ser como bien correcto en este mundo. Pero el Evangelio de Cristo se llama el Evangelio de la gracia. Así enseña la Biblia, el Evangelio de la gracia de Cristo. Eso es el Evangelio bíblico. Aquello que es aparte de la gracia, lo que se le añade o se le quita a la gracia, se llama el Evangelio diferente. Y es todo aquello denominacional que ustedes escuchen en este mundo. Sí, Cristo perdonó mis pecados, pero también tengo que hacer esto. Pero también tengo que cumplir esto, pero también tengo que guardar este día, pero también tengo que comer tal cosa, pero no puedo comer tal cosa, pero tengo que vestir de tal forma, pero tengo que hacer tal cosa. Eso es un evangelio diferente. Le añaden a la cruz, le añaden otra cosa. Se llama un evangelio diferente. Es diferente, no es el evangelio de Cristo, no es. El evangelio de Cristo, vamos a mirar un momento. Nosotros miramos en Apocalipsis 1:5. Dice: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que nos amó, eso es pasado, ya estamos amados por Dios por la eternidad. Dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ya nos lavó. Eternamente estamos limpios de pecado. Ahora, Juan capítulo 15, el versículo 1, vamos a ver qué dice. El Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo 1. Ese versículo es muy precioso. Juan 15:1. Juan 15:1 sino Juan capítulo 15, el versículo 3. Juan 15:3 dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ya estáis qué? Limpios. Dice ya. Ya. No es tienen que portarse bien. Tienen que vivir en santidad. Tienen que vivir correctamente. Tienen que esforzarse, porque si un momento fallan, se pierden la salvación. No, aquí dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo estamos? Limpios. ¿Limpios de qué? Pues limpios de pecado. De eso estamos limpios. Limpios de pecado. Una vez y para siempre. Ahora, vamos a mirar. Nosotros miramos, ya les confirmo el versículo. En Malaquías. Malaquías capítulo... Un segundo, les digo. Malaquías.
Entonces dice que los amaré de pura gracia. Hay un versículo que enseña que dice que Dios nos ama, pero dice de pura gracia. 100% la gracia, el amor de Dios 100% por Él mismo. No incluye ninguna obra nuestra. Dice que nos ama y usa la palabra de pura gracia. Que el amor de Él por nosotros es 100% la gracia. No hay nada más, no se puede mezclar nada más. Pero estoy buscando ese versículo un segundo. Un momento. Es que nos ama de pura gracia. Creo que estoy confundiendo. Sí, Oseas 14:4, gracias. Estoy confundiendo ese. Sí, es Oseas. Gracias por ayudarme en el versículo. Algunos pueden buscar. Sí, ese es el versículo. Sí, Oseas 14:4, gracias. Estaba confundiendo la cita. Oseas capítulo 14, versículo 4. Dice, ¿cómo nos ama? Dice, de pura gracia. Esto es el Evangelio de Cristo. Entonces el Evangelio está en el Antiguo Testamento y el Evangelio está en el Nuevo. Es el mismo corazón de Dios, el mismo, no hay diferencia. Acá está el amor de Cristo, el puro amor de Cristo, y acá en el Nuevo también. En el Antiguo y el Nuevo es lo mismo, lo mismo. Claro, el Evangelio es diferente, enseña otra cosa. Él nos ama si nos portamos bien. Él nos ama si hacemos vigilias, si hacemos ayunos. No, Él no nos ama porque hagamos ayunos, porque hagamos vigilias, no. Dice que nos ama de pura gracia. 100% es la gracia, 100% es la misericordia. No más, no hay más. ¿Sí? Aquí dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Eso es el Evangelio de la gracia. No más. Dice que nos ama de pura gracia. El Evangelio es la gracia pura de Dios. No hay más. El amor puro de Dios. No le podemos añadir nada. Algo que es puro, si le añades, aunque sea tan pequeñito, algo pequeño, ya no es puro. No es puro. Si a la gracia de Dios, al amor de Dios, le añadimos, Dios, perdóneme, yo fallé hoy, perdóneme, no vuelvo a cometer ese pecado. Ya manchamos la gracia de Dios, la manchamos. Nos caímos de la gracia. Dios es el Dios de toda gracia, rico en misericordia. No le podemos añadir nada. Si le quitamos a la gracia, malditos. Si le añadimos, malditos. Eso se llama el Evangelio diferente. ¿Por qué diferente? Aquí dice, yo sanaré su rebelión. Él quitó el problema del pecado, sanó la rebelión, como si la rebelión es el pecado contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios. El pecador está rebelado contra Dios. Satanás no tiene perdón. Nosotros sí tenemos perdón, gracias a Dios por su pura gracia, por su pura misericordia. Tenemos perdón. Él hizo todo. Dice, yo sanaré su rebelión, como si el pecado fuera una llaga que no podíamos curar. Esa llaga del pecado no la podemos curar ni tratando de cumplir los mandamientos, ni haciendo las vigilias, ni haciendo los ayunos, ni portándonos bien, ni tratando de ser buenas personas. Esa llaga no tenía cura, era una llaga incurable, la incredulidad, el pecado. Íbamos a ser condenados todos. Pero Él dice, yo sanaré su rebelión. Eso es en la cruz, su sangre quita la rebelión. Sana la rebelión o sana el pecado. Quedamos sanos o quedamos limpios. Él dice, yo soy pecador. ¿Qué significa? Yo tengo la llaga todavía. Yo estoy enfermo. Eso es un pecador.
pecador es el enfermo, el justo es el sano. Al que Dios lo sanó, al que cree que la sangre de Cristo lo sanó en la cruz, o le quitó el pecado, como la enfermedad o la lepra del pecado, entonces yo estoy limpio por la sangre de Cristo. Yo creo en esa sangre que me limpió. El pecador dice, no, yo todavía no estoy limpio, yo tengo que mejorar. Me falta todavía. La sangre de Cristo me quitó una parte. La otra parte yo tengo que untar todavía cremita de las buenas obras. Tengo que untarme así pomadas de las buenas obras, la pomada del pedir perdón todos los días llorando con lágrimas. No. Dice, yo sanaré su rebelión. Después, ¿qué dicen? Los amaré de pura gracia. El evangelio es la pura gracia de Dios. La gracia pura. No se le puede añadir nada. La sangre de Cristo es la gracia pura de Dios. No hay más. Quien cree en esa sangre tiene que decir con convicción, con fuerza, no hay ninguna condenación para mí, Romanos 8:1. Para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Por qué? En la cruz me amó por pura gracia. No más. En la cruz me limpió de todos mis pecados una vez y para siempre. Ese es el amor de Cristo. Ese es el evangelio de Cristo. Se llama el evangelio de la gracia. Antiguo Testamento aparece, Nuevo Testamento también. Es un solo corazón. Por eso muchos todavía por tener un evangelio diferente luchan. Que tengo que portarme bien, que tengo que esforzarme, porque no es un evangelio puro. Y como no es puro, no van a descubrir la verdad, no van a sentir la paz. El evangelio de la paz no lo sienten. ¿Por qué? Porque tienen el temor, la condenación. Porque no tienen la gracia pura de Dios. Tienen la gracia mezclada. Eso no es la gracia de Dios. Dicen que la sangre de Cristo los limpió, pero tienen que portarse bien. Ya mezclan una sucieza, sus obras, que le llaman buenas. Eso es sucio, eso es basura. Por eso el apóstol Pablo dice, para ganar a Cristo tengo todo por basura. Lo demás es de la basura. Lo único puro es la sangre de Cristo. Eso es lo único puro, limpio, la sangre de Cristo. Lo demás, eso es basura. Todo su conocimiento, todas sus tradiciones, todo eso que para él era grande y que era valioso, el apóstol Pablo dice, eso es basura. Lo único puro es la gracia de Cristo. El único amor puro es el amor de Cristo. Ya eso es suficiente. No hay más. Los amaré de pura gracia. Eso es el evangelio. Cualquier cosa diferente a la gracia de Cristo se llama el evangelio diferente. No es de Dios, es del diablo. Es la voz diferente. No van a ir al cielo. Les va a ocurrir lo que dice Mateo capítulo 7, del 22 al 23. Señor, le reclaman a Dios, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Él dice, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes no son mis hijos. Dios los rechaza. ¿Por qué? No tuvieron la gracia pura, no recibieron el amor puro de Dios. No recibieron el amor puro. ¿Cuál es el amor puro de Dios? La muerte de Cristo en la cruz. La sangre que Cristo derramó en la cruz. Ese es el amor para nosotros. Esa sangre nos dejó limpios del pecado una vez y para siempre. Una vez para siempre. No hay más que añadir. Suficiente la sangre de Cristo. No hay más. ¿Sí? Vamos a compartir hasta ahora. Gracias por escuchar y nuevamente estaremos el otro domingo, si Dios permite. Si su gracia nos permite, compartiremos nuevamente. Gracias. Que tengan buena noche.